Mujer, talla perfecta. Dios te diseñó para este tiempo con un propósito eterno. Por eso, deseamos compartir contigo momentos y experiencias que serán de mucha bendición para tu vida. Bendiciones, ¿cómo están, mujeres de talla perfecta? Una semana más con ustedes y súper contentas de verdad de compartir cada miércoles un pasaje, un tema, una enseñanza, una locura, porque aquí hacemos de todo un poco, pero siempre con el objetivo de saber que ustedes son especiales para nosotras. Así que alisten el cafecito para este tema del día de hoy que tenemos para compartir con ustedes. Y hoy yo les he dicho, las tardes de talla perfecta son para conversar, para que hablemos y para que a la misma vez nos desahoguemos. Y hoy tengo acá conmigo a Carlita y a Jimenita para desahogarnos esta tarde. Hello. Bueno, Carlita. Hola, mucho gusto. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Es una alegría el poder compartir este tiempo en este programa tan esperado por todas nosotros, que es Mujer Talla Perfecta. Así es, y un gusto poderles saludar. Aquí estamos para aprender, ¿verdad? Y ponerlo en práctica de todo lo que hablamos. Así que qué bonito estar acompañándote un miércoles más, acercándose ya el Día de las Madres. Qué ya para esta. A ver quién se dispara ahí, A ¿verdad? ver qué vamos a hacer por esas mamás. Sí, ahí tensen listas porque algo está preparando Naya. De la semana pasada tuvimos a Olivia en el programa, Olivia Bermúdez, que por cierto ya ando luciendo unas chapas de Olivia Bermúdez. Ay, es cierto, no te las había visto. Pero entonces ahí tienen unos regalos súper lindos a las mamitas que beben cafecito. Así es, y accesibles, ¿verdad? Así que ponete a buscar ahí en sus páginas, que yo sé que algo tiene preparado para ella, para el Día de las Madres. O le dan a pintar una camisa igual, ¿verdad? Ah, es verdad, porque a Kenia le quedó linda. Sí. Que se la voy a robar. Ya le dije que la traiga a oficina para que un día yo, son bromas. Pero sí, qué bonito poder estar compartiéndote en este miércoles. Y ahí, si estás en tu trabajo, ahí bien compartir apuntás. El programa, sí. Sí, y queremos apuntás cositas, ¿verdad? Que crees que te van a funcionar en el día a día. Y ya como dije, es ponerlo en práctica y aprender un poquito, ¿verdad? Y sobre todo compartir. Sí, así que como dijo la pastora, una palabra de bendición, una palabra que nos llene, una palabra que realmente estamos necesitando, porque eso es lo que estamos aquí, estamos para darte una palabra, estamos para ayudarte, y si necesitas, ¿verdad?, de algún comentario, mandar un comentario, un mensaje de voz o vamos algo, a mandar el número de la radio para que nos manden un mensajito al número de la radio, al 82 22 72 18. Mira, lo digo varias veces y cada vez que lo digo lo leo porque lo olvido. Pero el número de la radio es el 82 22 72 18. Y ahí nos pueden dejar un mensajito, ¿verdad? Porque en realidad nos gusta saber de ustedes. Y gracias, ¿verdad? Todos los que se están conectando, un saludito para cada uno de ustedes. Y por favor, compartan esta transmisión. Varias están conectaditas, pero queremos que se conecten más y compartan, porque hoy va a estar buenísimo. Hoy va a ser un tema que a todas nos identifica, ¿verdad? Y todas hemos perdido la gorra. Ay, Jesucristo. ¿Y qué es eso de perder la gorra? La perdimos la gorra, pero la hemos encontrado. Carlita, a ver, explícame qué es ese dicho que acaba de decir. Es el léxico. No, yo creo que no es perder la gorra, es botar la gorra. Botar la gorra. Sí, no, pero es que de repente ya va a botar la gorra ahorita. Diría alguien que conozco. Pues no lo dice bien, pero lo enreda, dice, lo es lo bueno, dice. Ella no la gana, pero le enreda. A ver, ¿y alguien ha oído eso de botar la gorra? Yo no sé si ustedes que están conectados saben lo que es botar la gorra. Pero a ver, Carlita, en un buen nicaragüense, ¿qué significa botar la gorra? Pues ahí, cuando botamos la gorra es cuando nos enojamos. Sí. Cuando no nos gustan, que nos digan, que nos hagan las cosas, ¿verdad? No, entonces... no. ¿Y usted cree que los cristianos nos enojamos, Carlita? No, para nada. ¿Qué va a ser? Solo vimos con una sonrisa.
Nos reímos porque literalmente somos cortocircuito aquí. Yo no sé lo que es estar enojada. No sabemos qué significa ese sentir. No, ¿qué va a ser, verdad? Somos humanas, literalmente 100%. Admiramos a Jesús porque Él fue humano y a pesar de que... Bueno, Jesús se enojó. Eso es verdad. Retiro lo dicho. Si Jesús se enojó, ¿cuánto más nosotras? Ajá, ahí está nuestro... No nos apedreen. Pero sí, ¿verdad? Enojarnos es nato de todo ser humano. Sí. ¿Por qué? Porque es una reacción de nuestro sistema nervioso cuando no nos gusta algo, cuando no queremos hacer algo o cuando queremos lograr algo que muchas veces nosotros decimos, eso es bueno para nosotros, pero no tenemos la razón. Cuando nos ponemos caprichosos. Así, entonces entramos al capricho, así. O hay veces que tal vez tenemos la razón, pero no sabemos manejar el enojo y lo perdemos. Sí, o sea, perdemos el comportamiento, ¿verdad? O sea, perdemos la paz, la cordura. Y definitivamente esto del enojo creo que es algo que, o sea, yo, ¿verdad? He trabajado mucho en mi carácter, en mi forma de ser, porque uno ya tiende a acomodarse y decirse, es que así soy yo. Y como que ya lo agarramos de carreta, pues porque tenemos un tipo de personalidad. Pero en realidad el enojo es algo que, como dice Carlita, o sea, es un sentimiento, es parte de nuestras emociones, pero es algo que debemos de controlar. Así es. Porque cuando no lo controlamos, entonces venimos a hacer daño. ¿Es normal enojarnos? Sí, es normal enojarnos. Así es. Yo no sé si los que están conectados nunca se han enojado y ahí nos escriben, pero sí, yo pienso, ¿verdad?, que es normal enojarse. Sí, es normal. Miren lo que dice Efesios 4, 26, 27. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Híjole, volver a leer, porque dice, airaos, pero no pequéis. Ajá. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ay, Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando nos enojamos, ya caemos a la ira. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Podemos decir que son dos niveles, el enojo y la ira. Así es. Y entonces ya cuando nosotros caemos a la ira, ya ahí vienen sentimientos que le podés transmitir a otra persona o le podés transmitir a tu pareja. Supongas que somos casadas, le transmitimos a nuestra pareja, muchas veces a nuestros hijos, y entonces ya le decimos palabras hirientes, sentimientos de violencia. Muchas veces hay asesinato y otras veces suicidio. Sí. Y otras veces hay suicidio. gente que cuando definitivamente llega a perder el control en un momento de enojo, llega a hacer las peores cosas de su vida. Y yo creo que por eso en realidad es importante el manejo de esta emoción, que de alguna manera es buena en el ser humano porque es una manera de protestar algo que no te gusta. Porque sí, o sea, si no expresáramos una inconformidad, qué feo sería, ¿verdad? O sea, que todo el tiempo solamente estemos de acuerdo con todo. No, está bien de pronto no sentir satisfacción y expresar, no estoy de acuerdo con esto y esto. Enojarte por algo, ¿ok? Pero ya caer a la situación de no controlar la ira hace que las personas pierdan el control, así como lo dice Carlita, y surgen las tragedias. Pues. Ajá, Jimenita. Sí, algo que de lo que también estabas diciendo, y es de que decía, el enojo mal manejado, que es lo que decías, Naya, destruye relaciones, momentos, bendiciones, salud y bienestar. Entonces, sepamos cómo manejar eso. A todos nos ha pasado que hemos mal manejado el enojo, ¿verdad? Sí. Y sigue diciendo, a veces creemos que nuestro enojo hará que las acciones de otra persona cambien o mejore, y no es cierto. Quien tiene que mejorar es uno mismo, porque literalmente no sabes en qué es lo que Dios está haciendo con tu vida, ¿verdad? Y sigue diciendo, cada situación es particular y algunas son genuinas. Dice, merecemos que nos sintamos así. Es normal que nos sintamos así, enojados. El punto es cómo manejamos el enojo. Por ejemplo, un ejemplo mío, y es algo que me enseñaron desde chiquita, y es de que, ok, si usted se enoja con su hermana, que es mi hermana, ¿verdad? En todo caso, física.
Sí, no, literalmente, cuando yo me enojaba con mi hermana, mi mamá no... ¿Te enojas vos, Jimena? Sí, yo me enojo. Yo me enojo. Soy muy pasiva, pero por dentro... Bueno, hay personas que son así y vamos a hablar de eso. Pero la cosa es de que mi mamá me decía, está bien que usted se enoje, pero no pase más de 1 hora enojada. Y se me comporta. Entonces, yo crecí con eso. No, y literalmente crecí con eso, que ahora con mi pareja, que es mi esposo. Lo sentencias ahí mismo. No, literalmente, él es de las personas que tal vez puede durar 1 o 2 días sin hablar. Yo negra, ¿verdad? Nada que ver. No, o nos hablamos ahorita o verás qué haces, porque realmente me estorba. O sea, darle la larga del enojo. Entonces, ¿qué prudente debe ser una mujer con el solo hecho de que un enojo puede romper relaciones? De tan sencillo el cambio que uno puede hacer. Sí, entonces, ¿cómo romper relaciones no solo de pareja, amistades, sí? Con tu jefe. Hay cosas que tal vez nos enojamos con nuestros propios jefes. Así es, en nuestro trabajo muchas veces. Y hay que bajarle 2 rayitas, decía alguien, ¿verdad? Sí. Mira, Jimena, fíjate que eso que estás diciendo, o sea, hay veces nos cuesta expresar el enojo, o sea, lo sentimos, pero no sabemos cómo expresarnos en el momento que estamos enojados. Entonces, creo que una cosa que funciona mucho en realidad es guardar la calma, pues. O sea, cuando uno se enoja de verdad y sabe, porque uno se conoce, uno no va a decir, ay, yo no sé cuándo me enojo. No, uno sabe cuándo está enojado porque la sangre le hierve a uno, ¿verdad? Así como que siente que están los nacatamales ahí. Ya me imaginé los nacatamales. Y sentí literalmente que o te detenés o decís cosas sí, duras. Exactamente. Entonces, ahí en ese momento que uno comienza, que se le sube la presión. Hay gente que tiembla, ¿no? De verdad. No, sí, eso es cierto. Hay personas que cuando se enojan tienen el ritmo cardíaco se acelera. Sí. No, y en realidad como que se acelera, porque yo he sentido que se me acelera. Sí, se acelera. Es normal eso, Carlita. Se sube la presión. Y entonces, ¿por a qué? Este programa le íbamos a poner en chamucada. Porque fíjese que dice que... Pobre Samir, cuando mira que se le sube la presión a la Carlita. Bueno, yo le voy a decir algo. Ajá. Yo siempre, lo que yo le pedí al Señor es que a mí me controlara mi carácter, me cambiara mi carácter, porque yo era de las esposas que cuando a mí no me gustaba y yo miraba que Samir llegaba, yo le volaba todo, yo le volaba plato, vaso, bueno, no le volé nunca el cuchillo porque sabía Carlita, que si yo antes lo hubiera visitado, no hubiera encontrado nada en la cocina. Solo me acordé una vez que fuimos a la conferencia de matrimonio, que el pastor así dijo, mi esposa, y yo así era, mire. Wow. Yo le tiraba todo a Samir, pero es lo que a veces nosotros decimos, que la ira es un sentimiento, pero eso tiene que tener ciertos límites. Límites. Sí, ciertos límites, porque no sabemos, y ahí se podría imaginar, si yo le hubiera tirado alguna vez un vaso pesado, lo pude haber matado. Sí. Carlita no estuviera aquí, Qué bueno es Dios, Carlita. Sí, no, eso es, mira Carlita, eso que decís, es mucha honestidad, de verdad, y sentirse libre de decir, o sea, de esto Dios me ha sacado a mí. O sea, Dios me ha ayudado a esto, porque cuando uno es preso del enojo y de la ira, no tiene felicidad, porque, o sea, cada cosita explota, y se vuelve, así como la gente dice, o sea, que se vuelve un infierno aquello, pues no hay paz y gobierna la ira. Y mira qué bonito que la Biblia nos enseña ese pasaje que vos decías, nos dice, airaos, pero no pequéis. Entonces ahí, Señor, ok, yo gracias te doy porque me enojo y me desahogo, o sea, me ayudas con este sentimiento de desahogarme como persona, con el enojo, pero no quiero pecar. O sea, allí es donde yo me debo detener. Porque el pecar es el que nos hace daño a nosotras. Y fíjese que ahí dice, airaos pero no pequéis, mire, y después vuelve a renombrar, a recargar nuevamente, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted se puede imaginar cuando uno dice, vengo asoleado. Sí, mira. Sí, cuando uno así dice, vengo asoleado. Airaos, pero no pequéis. Sí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
quiere decir, ok, tenemos permiso de enojarnos, pero no de llegar al extremo de que esto se nos vuelva un pecado. Y a la misma vez nos aconseja, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa que si hoy me enojé, en este momento, yo debo digamos, de no quedarme viviendo en este enojo. Sí. O sea, yo no me puedo quedar viviendo en el enojo de hoy, porque ya mañana me va a encontrar un día nuevo y enojado. Exacto. O sea, va guardando entonces el resentimiento, la ira, y la vas atesorando, la vas guardando. Entonces, la sabiduría y el consejo que nos da la Biblia es: airado, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no llegue hoy, que la luna, ok, nos llegó la luna, ¿verdad? Nos dormimos, pero nos llegó un día nuevo y seguimos enojados. Eso es mal. Eso es mal. O sea, eso que te decía tu mamá, Jabó, ok, no puede tardar más de tanto tiempo enojada usted. Está bien que se enoje, pero no puede pasar más de tanto tiempo enojada. Sí. Es lo mismo consejo lindo que nos dice Dios a nosotros. Enójense, pero no permitan que el sol se ponga sobre su enojo. O sea, que no termine este día, que el sol no vaya a guardarse hoy igual y usted siga enojado. Mira qué bonito lo que vos decías, Naya. Y ahí en Proverbios 15:1, no lo leyó, ¿verdad, Carlita? No. Ok, decía, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva hace subir el enojo. Y es lo que vos decías, o sea, ¿qué nivel sería que tal vez alguien te esté tratando y vos también te estés subiendo el enojo, pero literalmente, amablemente, vos le digas, tranquilo, podemos solucionarlo? O sea, eso literalmente Dios lo hacía, Jesús lo hacía, aquí en la tierra, pero qué bonito es decirle a Jesús, ok, quiero seguir tus pasos, pero ahí, en el enojo, ok, sigámoslo donde es más difícil. Yo he tenido temporadas en las que yo le he dicho a Dios, este año yo tengo que cambiar mi enojo. Este año yo tengo que ser así, porque la verdad es que no es para que yo me vea bien a las personas, es que yo realmente tenga una actitud admirable, ¿sí? Y muchas veces uno dice, es que las actitudes admirables es de las personas grandes. No es de las personas grandes, es de las personas que se arriesgan a querer cambiar, simple y sencillamente como eso. Sí. Entonces, el enojo está, a todas nos identificamos, pero qué bonito es tener la actitud, y la respuesta es que con ese enojo que vos sintás, puede ser que ahorita nos estés viendo y alguien ya está enojado, ¿verdad? Y es normal porque acabo de venir de enojarme yo ahorita, ¿verdad? Son bromas. No, es normal. Pero es normal, pero el punto es, la respuesta es amablemente, como decían a Carlita y Naya, que el sol no se ponga sobre el enojo. Y eso, y ese pasaje que vos decís es de gran enseñanza. La palabra suave apacigua la ira. Sí. Y nosotras, cuando entendemos eso, entonces comenzamos a edificar nuestra casa. Porque cuando nosotras no sabemos hablar, o sea, hay alguien enojado y sobre eso venimos a poner una palabra pesada en el ambiente, abonamos a que aquello se descontrole. Entonces, es importante cuando está ese momento tener aquí en la mente, en el corazón, ese pasaje que nos enseña: la palabra suave apacigua la ira. Y entonces, creo que Dios de alguna manera siempre tiene esas palabras suaves, dulces para nosotros. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de recordar promesas de Dios a nuestra vida en momentos de enojo, porque el enojo muchas veces nos lo producen las circunstancias, no tiene que ser una persona. Pero cuando entramos en enojo, por ejemplo, es cuando vemos una injusticia. Yo no sé si a ustedes les pasa. Y vos decís, ve qué injusto esto que está pasando y me molesta muchísimo. Pero la Biblia me recuerda de que, o sea, yo no debo de tener envidia de los malos o de los injustos, sino que yo debo de esperar la justicia de Dios. Entonces, cuando yo recuerdo esas palabras, aún en medio de mi enojo, de mi indignación, por medio de una injusticia, el Espíritu Santo viene a redarguir tu corazón y a decirte, hija, ten paz. O sea, no pasa nada, yo tengo todo bajo control. Entonces creo que es importante el alimento espiritual que nosotras consumimos para que nuestra mente esté llena de palabra de Dios, en realidad, para que cuando vengan nuestras emociones humanas y nos enojemos por motivo, por lo que sea el Espíritu Santo trayéndonos esa palabra suave a nuestro corazón y diciéndote, oye, calma.
Frutos del calma. espíritu. Sí. No, yo he tenido temporadas y se los hablo porque yo realmente, para que vean que nos enojamos, ¿verdad? Sí. Y si has tenido una Compartinos, experiencia sí. o algo así, ponenos en comentarios cómo has Compartinos ahí. reaccionado, porque es Sí, normal, la verdad. claro. Yo me acuerdo que un día yo llegué a la casa y tranquilita yo, ¿va? Pero de repente me dice mi esposo, mira, dejaste esto y esto, ya le conozco el tono. Entonces yo dije, aquí va a haber pleito. Entonces, literalmente, lo que yo hice fue callar. O sea, lo primero que hice fue callar. Sí, yo ya quería tener La contestación Ya la en la temperatura boca. iba ya, subiendo. literalmente. Ya iban hirviendo los nacatamales. Ya iban hirviendo los nacatamales. Pero yo realmente, yo ya miraba el rostro y yo decía, lo que está diciendo no es verdad. Y lo segundo es de que no sabe ni cómo sucedieron las cosas. Y por eso está hablando. O sea, vos tenías tu justificación, pues, Exactamente. y podías comenzar a Exactamente, contestar. pero yo decía, porque tengo la razón, voy a callar. Y cuando sea sabio, voy a hablar. Eso es Entonces, cuando él ya importante. se calmó, yo le dije, mira, pasó esto y esto y esto y esto, te enojaste de puro gusto, perdiste, le dije. Entonces, hemos tenido esa práctica Claro. de que, ok, voy a callar cuando sé que tengo la razón y cuando estés más calmado, vas a hablar. Les dejo un tips por si les Sí, sirve, ¿verdad? claro. Fíjese que eso que dice ella es ciertísimo. Yo, Sí. yo lo hice, te cuento. Yo tengo una tía que ella es pastora. Y una vez ella se enojó y ella lo único que hizo fue respirar profundo y dijo, Señor, no permitas que yo dé mal testimonio de ti. Y yo recuerdo que una vez Samir me pasó trayendo por donde mi mamá y íbamos rumbo a la casa, cuando él me dijo algo y él se enojó. Él se enojó. Y yo miraba que a medida que íbamos en el transcurso del camino, él iba enojadísimo, él no dejaba de hablar. Y entonces yo lo único que hice fue respiré. Me sirvió ese ejercicio de relajación. Dios, esa Respiré respirada. profundo y dije en mis adentros, Señor, no permitas que yo dé mal testimonio de ti. Sí, es cierto. No solo para con los demás, o sea, con la gente que está cerca. Sí, porque eso es verdad. Muchas veces nos enojamos sin razón. Nos Sí. enojamos sin darnos cuenta cómo son o pasan las cosas. Sí. Y entonces eso no es bueno. Mire, y yo creo que hay personas que se enojan unas más que otras, como Sí. de naturaleza o de personalidad Ajá. sí, de personalidad, de carácter. Y entonces, porque hay personas como que, por ejemplo, mi esposo es un hombre, Dios mío, que cuesta pues que yo en realidad lo vea enojado a Luis, enojado. Y mi papá me decía, vale más que vos te casaste con Luis, porque ese hombre es paciente, paciente, paciente. Y en realidad, o sea, yo lo admiro en eso, porque él le puede estar pasando algo y él mantiene la calma muchísimo. Entonces, a diferencia mía. Pero qué importante es aprendernos a conocer nosotras mismas y saber que si nosotras somos débiles, Exacto. hay veces dejar de exagerar también. Exacto, sí. Porque cuando somos rápidos a ser enojados o frustrados o a enchamucarnos, cuando somos muy rápidos para enojarnos, debemos de aprender a bajarle el gas, como se dice. Sí. O sea, saber que no por todo me tengo que... O sea, hay veces en la casa, en el diario vivir, uno pelea con los hijos hasta por los zapatos tirados, por los calcetines Sí, es tirados, cierto. o sea, porque nunca bajan la palanca del inodoro. Creo que eso es algo que, ay, Dios mío, un pleito de nunca acabar. Es un Y o sea, estrés. ya a estas alturas de la vida ya deberíamos de dejarnos enojar por cosas tontas en realidad. Pero hay veces que estamos decididos a pasar la vida enojados. Pues. Exacto. O sea, que diario vas a pelear por lo mismo. O sea, es algo que ya es de rutina de tu vida, pero diario pelear por lo mismo. Hay veces tendemos a caer en esa vida de, o sea, saber quiénes somos, ¿verdad? Conocernos, en este caso en la familia, en el matrimonio, en los hijos, en la casa. Ya saber que hay alguien que nunca va a apagar la luz de tu casa, o sea, que nunca sí. va a ir a darle un apagado a tu hijo. Todos los días peleando porque no apagan la luz.
ya no. O sea, creo que ahí nosotras deberíamos de saber que hay cosas que no van a pasar y dejarnos de preocupar por esas cosas. Sí, es cierto. Porque la tapa, Dios mío, la tapa de la pasta de dientes jamás se cierra, ahí queda abierta. Y son cosas que se pelean y se arma un bochinche por esas cosas tan insignificantes. Así es, no, y no solamente... Creo yo que en la casa también sucede en oficinas. Sí, o sea, sí, en todos los lugares donde nos movemos. En todos los lugares. Sí. O sea, tener una actitud es algo bonito. Y alguien me decía, y creo que, no creo que no fue nadie que me dijo, fue algo que yo lo aprendí de parte de Dios. Y Dios me dijo, si Dios estuviera en ese lugar, ¿qué haría Jesús? Entonces, yo literalmente pienso de esa manera y es como que Jesús no haría eso en mi lugar. Ya sabes, como que, ¿qué haría Jesús si estuviera ahí con esa persona enojada igual que vos? Y yo, Jimena, y hay momentos en el que te vas a encontrar con gente que le gusta provocar a ira. Ah, sí. Mira, en la Biblia, fíjate que nos aconseja tan bonito y nos dice, por ejemplo, a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiere decir que los padres, sobre todo los que vamos teniendo hijos adolescentes, tendemos en algún momento a provocar a ira a nuestros hijos. Y allí nosotros necesitamos mucha sabiduría, porque soy yo entonces el que estoy provocando que otra persona entre en ira. Y eso ahí debemos de meditarnos verdaderamente. No quiero ser yo la persona que provoque ira en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, porque hay gente que le encanta hacer como que, ¿quién dejó esto aquí? ¿Quién dejó esto aquí? Mira, exacto, todos los días dejan esto. Y si, ya sabes quién lo dejó. Pero para provocar el alboroto en el lugar donde estás, en tu oficina, un lugar de trabajo, venís y armás el escándalo y provocas ira, provoca enojo. Entonces nosotros debemos de ser personas sabias, prudentes, no ser provocadores de ira a nosotros, sino ser personas que traten de crear un ambiente agradable, un ambiente que bendiga a la gente, porque eso es algo muy importante. ¿Qué tanto nosotros generamos un buen ambiente donde nos movemos? ¿Qué tanto generamos un buen clima donde nos movemos? Y no dejarnos provocar de enojo y de ira. Evitar personas que vos sabés que te pueden, o si ya psicológicamente vos decís, hoy me voy a enfrentar, porque nos enfrentamos con problemas. O sea, digamos a nivel empresarial, ¿verdad? Yo que trabajo, de pronto me encuentro en situaciones donde tengo situaciones que yo considero que son injustas y yo ya estoy psicológicamente preparada porque me voy a enfrentar a un problema, ¿verdad? Que tengo que escuchar a alguien que va a decir algo que ya sé que no es lo correcto, pero que me va a meter a un problema. Entonces yo ya me voy preparada. Y ya voy pensando desde antes, esto no me importa lo que va a pasar acá, yo no voy a perder mi equilibrio ni mi paz. Y cuando la persona te ve así, dice la Biblia que uno crea confusión en los enemigos cuando uno tiene paz en lo que hace. Y la gente dice, ¿y esta? O sea, si le estoy gritando, le estoy diciendo, ¿por qué no se enoja? La gente quiere verte reaccionar de una manera enojada. Entonces, pero cuando eso no sucede, la gente más bien se confunde. Yo tengo una característica que cuando yo estoy nerviosa o algo, yo me río. Y en una ocasión, de hecho, que cuando anduvimos ahí en Alemania, esos alemanes son como bien serios, bien así. Y un señor de migración me preguntaba algo y yo le contestaba y yo me estaba riendo, pero yo seguro me reía, ¿verdad? Inconscientemente del nervio que tenía. Y me decía el alemán, ¿y te estás riendo? Y en mi cara me decía. Y yo, no me estoy riendo. Y sí me reía, ya sabes, es el gesto de mi cara. Y provocaba enojo en el señor. Entonces creo que hay veces, ¿verdad? Esa forma de ser de uno que tal vez no quiere perder el equilibrio, aunque uno por dentro esté ansioso, nervioso, con temores, hace que las demás personas se confundan en cuál es tu emoción verdadera que estás sintiendo en ese momento. Miren lo que dice Pastora Salmo 37:8. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te existe, dice, en manera alguna a hacer lo malo. Y eso que usted dice es cierto. Hay personas que son muy conflictivas. Sí. Pero fíjese que cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos llene, y nos llene de sabiduría,
de discernimiento, porque cuando nosotros sabemos que esa persona es conflictiva, estamos discerniendo lo que ella nos va a hacer. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Dejarnos llenar del amor de Dios. Sí. O sea, dejarnos llenar de los frutos del Espíritu. Amor, paz, paciencia. Porque muchas veces nos enojamos porque no tenemos paciencia. Sí. Mansedumbre. Y entonces, son cosas que son importantes para que nosotros no perdamos el control y lleguemos a la ira. Sí. Y entonces es ahí donde realmente el Señor dice, llénate de mí, llénate de mis frutos, llénate de mi espíritu y deja todo porque esto se va a arreglar. Así es. Esto va a pasar. Y entonces es ahí donde nosotros siempre debemos de guardar la calma. Sí, creo que sí. Queremos darle las gracias a todas ustedes, mujeres, que se conectaron hoy. Gracias a todas las que nos han escrito un mensaje en Facebook. No tuvimos tiempo de leer sus comentarios hoy porque es que estamos hablando tan ameno. Pero sé que igual muchas de ustedes han pasado de situaciones, ¿verdad?, de enojo en algún momento, y que este tiempo que hemos compartido con ustedes sea de bendición. Que si alguna palabra hoy hemos dicho que bendiga las vidas de ustedes, quede en el corazón de ustedes, y que ese pasaje que el Señor nos manda y nos dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sea un pasaje que vivamos a diario en nuestra vida. Sí. Porque en realidad este tema creo que es muy amplio, ¿verdad? Y necesitamos definitivamente ser transmisores de paz. Así es. Ser transmisores de paz, aún en medio del momento crítico que podamos vivir nosotras, ser personas que transmitan paz. Porque el enojo muchas veces está ligado de la arrogancia. Así es. O sea, casi siempre, miren, que alguien se enoja, es arrogante para reconocer que se equivocó. Sí. Y eso es algo soberbio. Que exactamente, hay soberbia. Entonces creo que nosotras las mujeres muchas veces somos muy difíciles de reconocer nuestros errores, de reconocer que hablamos de más, que o sea, casi siempre cuando estamos enojadas decimos cosas que hieren, que lastiman. Y seamos humildes. Miren, si usted hoy ofendió a alguien, si usted esta semana dijo algo que no debía, si usted esta semana hoy actuó con enojo, pida perdón. Así es. Pida perdón. Si aún a su hijo usted ha hablado de una forma enojada, pida perdón. Yo hay veces que me he tocado en situaciones de corregir a mis hijos y yo sé que lo he hecho con enojo. Mi papá lo hacía con nosotros. Mi papá antes de todo decía, miren, perdónenme. O sea, no quise hacer esto, pero en realidad la forma en que actué tampoco fue la correcta. Entonces seamos humildes, reconozcamos nuestros errores y pidamos perdón cuando nos equivocamos. Que el Señor les acompañe en esta semana. Bendiciones. Lamentablemente se nos acabó el programa. Ahora sí, ni modo. No. Es que la Jimena habla bastante, yo no, nada. Y literalmente yo decía, no puede ser. Poco tiempo. Estaba rico el tema, si quieren que sigamos hablando de estas emociones que de pronto nos descontrolan. Vamos a seguir una segunda etapa. Una segunda etapa del enojo y la ira, sí, porque todavía nos faltó hablar un montón. Muchísimo. Sí, y la Marita siempre nos saca del programa. Abrazos, les bendecimos, hasta la próxima semana. Nos Bendiciones. Hemos disfrutado de un gran tiempo. Te invitamos a que estés pendiente de nuestro próximo programa por Impulso Radio, la próxima semana a esta misma hora.